Venga. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por hacernos un hueco en estas fechas. Hoy tenemos una charla creo que interesante para todos los padres y jugadores amateurs, tanto de la Real Federación de Golf de Madrid como del resto de comunidades. Y tenemos la suerte de contar tanto con Eduardo Berger, en parte responsable de este sistema, como de nuestra presidenta de la federación, doña Begoña Zamorano. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la asistencia de todos los participantes. Participante ponente, Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, vicepresidente del Comité de Campos y Handicap de la Real Federación Española de Golf. Estuviste con nosotros ya en otra ocasión hablándonos del sistema de handicap mundial como experto que eres. Y hoy vienes a resolver todas las dudas que tenemos del sistema SACE. Llevamos un año hablando de él, pero han surgido muchísimas dudas. Así que muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Begoña, y a la Real Federación de Golf de Madrid por darnos la oportunidad, pues eso, de explicar este sistema y de aclarar muchas dudas. Como todo sistema que entra nuevo o como toda novedad, pues genera mucha incertidumbre. Y bueno, pues esta plataforma que me brindas es que quizá pues la mejor oportunidad que tenemos de llegar al federado, que a veces se hacen muchos esfuerzos desde las federaciones por llegar al federado y a veces nos cuesta mucho, por mucho que lo intentemos. Y entonces, bueno, pues esta yo creo que es la forma de comunicarnos más directa que hay, ¿no? Pues así que vamos a ello y esperemos poder solventar todas las dudas. Genial, pues vamos con ello. Venga, voy a compartir pantalla de la presentación y luego pues dejaremos un tiempo también para aclarar algunas dudas que puedan surgir de lo que vaya explicando y demás. Y bueno, creo que os han mandado ya algunas preguntas y demás. Entonces, bueno, yo voy a intentar cubrir todas esas preguntas durante la presentación y bueno, pues eso. Luego al finalizar, pues reincidimos en algún punto que haya quedado menos claro o lo que sea, ¿de acuerdo? Creo que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad, Diego? ¿Me lo puedes confirmar? Ahora mismo, perfecto. Venga, perfecto. Vale, pues SACE es el acrónimo de Sistema de Acceso a Competiciones de Élite. Y bueno, pues no es nada más y nada menos que un ranking, lo pongo entre comillas, porque yo creo que la función del ranking es otra. Es un ranking que lo que busca es determinar qué jugadores merecen entrar a determinados campeonatos. Es decir, qué jugadores han hecho méritos suficientes para poder jugar determinadas competiciones como decía al principio, de élite, ¿no? Ese valor, ese índice SACE, lo que viene a representar es una media de golpes en un campo hipotético, imaginario, que es el campo de referencia que utiliza el Sistema Mundial de Handicaps y que hemos utilizado también para este índice SACE. Por lo tanto, significa que cuanto más bajo es nuestro valor SACE, mejor posición tenemos en el ranking, mejor media de golpe tenemos, ¿de acuerdo? Y es una evolución de algo que pues muchos padres conocen, que son las vueltas valederas del Comité Técnico Juvenil, que se empezó a implementar en 2015 y bueno, pues hemos decidido darle una vuelta de tuerca y de intentar que ese mismo sistema, con una serie de modificaciones que vamos a explicar, pueda valer para otros comités y otras competiciones. En principio, de momento, van a haber dos SACES, el SACE, digamos, general y el SACE para las competiciones de pitch and pad. Me gustaría hacer un breve inciso, porque algunos me conoceréis o sabréis, habéis oído hablar charlas mías sobre el handicap de pitch and pad y demás, ¿no? Siempre he sido un defensor de que el handicap sirve para las dos cosas. Un jugador que mejora en el pitch and pad está mejorando un área muy importante de su juego, que es el juego corto, y por tanto eso debe de tener un reflejo en su handicap, aunque luego le cueste cumplir en un campo largo.
Aquí, en cambio, defiendo la separación, por decir una forma, ¿no? La doble vía. ¿Por qué? Porque lo que estamos mirando el cuadro de la izquierda, yo quiero buscar qué jugadores son los que mejor compiten y los que tienen, digamos, o los que se han ganado el derecho a jugar determinadas competiciones. Entonces, al final, si yo lo que estoy buscando es qué son los mejores jugadores para jugar al Campeonato de España de pitch and pad, pues lo lógico será valorar a esos jugadores en las pruebas de pitch and pad. ¿De acuerdo? Y por eso van a haber dos haces diferentes para pitch and pad y para campo general. Bien, ¿por qué necesitamos un SACE? ¿No? Quizás la pregunta más importante, ¿no? Si tenemos un handicap y hemos estado utilizándolo durante decenios y decenios, desde que, bueno, pues llevo jugando al golf desde los 15 años y ya se entraba por handicap. Bueno, pues si os vais al libro de reglas del sistema de handicap, la regla 1 habla de los objetivos que tiene el sistema mundial de handicaps. Y ahí tenéis 3 puntos, igual se ve un poquito en pequeño, pero os lo leo. Obtener y mantener un handicap, utilizar su handicap en cualquier campo de golf del mundo y competir o jugar una partida con cualquier otra persona de forma justa y equitativa. En ningún momento es función del sistema de handicap el rankear o determinar qué jugador es mejor que otro. ¿Vale? La función y el objetivo número 1 del sistema mundial de handicap y de cualquier sistema de handicap es que las competiciones en las que se utiliza el handicap sean justas. Es decir, que si yo tengo handicap 17 y otra persona tiene handicap 32, esas personas puedan jugar de forma justa y puedan ganar, pues si juegan un match y se juegan una cerveza, pues el 50% de la competencia ganará uno y el 50% la ganará el otro, o si juegan competiciones Stalford de club o lo que sea, pues que tengan un porcentaje, el mismo porcentaje de ganar que el resto de jugadores. Y esa es la función del handicap. Entonces, ¿por qué utilizamos el handicap para entrar a las competiciones? Porque no había otra herramienta, básicamente. Era la única que disponíamos y bueno, pues sí, indudablemente podemos decir que un handicap 1 es mejor que un handicap 5. Ahora, decir que un handicap 1,1 es mejor que un handicap 1,3, eso ya es un poquito la precisión que tiene un sistema de handicap. No llega tanto, ¿de acuerdo? Y además, bueno, pues habría que ver tendencias y un handicap 1,1 puede estar empeorando y por donde sus resultados ahora mismo son peores que los 1,3. Es decir, hay ciertos matices ahí que hacen que el handicap no sea lo mejor. El contexto actual, como sabéis también, se permiten resultados fuera de competición desde este verano. Están liberalizados. Cualquier jugador puede presentar cuantos quiera, ¿vale? Bueno, pues eso, desgraciadamente, y para mí que he estado involucrado en el desarrollo del sistema mundial de handicap, es como pues eso, como si me dieran a comer cerillas. Es una puñalada en lo más profundo de mi corazón, porque perdemos un poquito el estatus de lo que significaba el handicap, ¿no? Hoy en día, el que con los resultados fuera de competición, desgraciadamente, los jugadores que no sigan las reglas, por decir una forma, creo que pueden conseguir el handicap que quieran. Y eso pues no es muy bueno. Hoy muchas veces digo que el handicap de un jugador mide la honestidad del propio jugador. Es decir, si mi handicap realmente refleja mi nivel de juego, yo es que soy una persona bastante honesta jugando al golf. Porque de lo contrario, ya te digo, podría tener el handicap que yo quisiera. Con lo cual, creemos que era el momento adecuado de sacar esta herramienta. Alternativas, pues hemos estudiado alternativas. Hay otros países que utilizan previas. Bueno, pues no sé, hacer desplazar a todos los padres una semana antes del Campeonato de España para que jueguen una previa, pues creo que no es lo más adecuado. Clasificatorios, establecer una serie de puestos en el field por tamaño de las federaciones. Bueno, pues empezaríamos la disputa política de decir, bueno, ¿y cuál es el baremo que tengo que seguir? ¿El total de jugadores? ¿El total de jugadores en primera categoría? ¿El total de jugadores benjamines porque es el Campeonato de España benjamín? Bueno, pues creemos que, dada la experiencia que hemos tenido con las vueltas valederas y que ha sido bastante buena, pues creemos que lo mejor es esta evolución que os vamos a presentar, ¿no? Bien, voy a resumir brevemente los fundamentos y el primero de ellos es que solo hay un calendario. Era una cosa que teníamos muy claro desde el principio cuando evolucionamos el sistema de vueltas valederas. El sistema de vueltas valederas, que como he dicho al principio, muchos padres estáis familiarizados, tenemos unas vueltas valederas para el Campeonato de España infantil y tenemos otras vueltas valederas para el Campeonato de España
sub-16 y tenemos otras vueltas para el campeonato, para los puntuales nacionales juveniles. Entonces, hay diferentes calendarios. Las autonómicas tienen que nombrar 10 vueltas de su federación para el Campeonato de España Infantil, para el Campeonato de España Sub-16 y para el Campeonato de España, para los puntuales nacionales juveniles. Hay muchas que son comunes, indudablemente, pero esto provoca que hayan pues 3 calendarios y provoca que haya 3 números distintos, ¿vale? Entonces, queríamos que hubiera un solo calendario, que todas las pruebas que se nombraran entraran dentro del cómputo y que ese cómputo te diera un número y que ese fuese el número del jugador. Indudablemente, estamos hablando de pruebas stroke play en condiciones de handicap, ¿vale? Que los campos estén con el setup correcto. Y obviamente también tienen que estar anunciadas previamente. Esto es exactamente igual que las vueltas valederas, porque lo que no queremos es por lo típico de, bueno, pues como no he dicho nada y la vuelta se ha jugado o ya se ha hecho un día horrible, pues no la comunicamos o viceversa. Oye, que ha salido muy bien, vamos a que nos la acepten, ¿no? A meterla en el sistema. Y la gran diferencia que hay con las vueltas valederas es que vamos a incluir un peso. Perdón. Vamos a incluir un coeficiente, un peso, en función de la importancia de la prueba. Este coeficiente puede ir de 70 para pruebas internacionales, 72 para pruebas nacionales y 74 para pruebas autonómicas. Y este coeficiente es el que nos va a convertir el valor que obtenemos de la vuelta en golpes, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo ahora. Aquí tenemos una jugadora que presenta una vuelta al Campeonato de España Sub-18 femenino y hace una vuelta bastante buena, 70 golpes brutos, a pesar de que en hoyo 6, como veis, pues tiene un 9, se ha hecho un quíntuple bogey. Bueno, pues el cálculo del SACE empezaría con el hándicap que ha cumplido esta jugadora en esta vuelta en función de su resultado bruto total. Esta es una diferencia con el Sistema Mundial de Handicap. En el Sistema Mundial de Handicap, esta jugadora, ese 9 tendría una limitación porque existe una limitación de doble bogey neto máximo por hoyo. Si imaginemos que sea una jugadora scratch y que ahí no tiene punto, pues lo máximo que le va a puntuar a efectos de handicap ahí va a ser un 6 en vez de un 9. Y entonces estaríamos hablando de que para efectos de handicap tiene un 67 en vez de un 70. En el SACE, tanto como en las vueltas valederas como en el SACE, el resultado que cuenta es el resultado total, con todos los golpes. Entonces, ese 70 lo vamos a convertir mediante esas fórmulas. La de arriba es la de 18 hoyos, la de abajo sería la de 9 hoyos. Y con la valoración de campo y el ASC vamos a convertir ese 70 en qué handicap ha cumplido la jugadora ese día. ¿Vale? Este es un paso que es común con el Sistema Mundial de Handicap. Y bueno, pues en base a esa valoración y a las condiciones del día, podemos decir que esta jugadora ha cumplido un handicap de plus 3,324. Y ahora entraría el coeficiente. Ahora, como es un campeonato de España, le vamos a sumar un 72 y eso nos va a convertir en que el valor de esa vuelta para el SACE va a ser de 68,676. Entonces, esa vuelta de ese día, pues en la primera jornada del Campeonato de España, esta jugadora va a tener un 68,676. Y así sucesivamente con todas las vueltas que entregue en los distintos campeonatos que puedan ganar para el SACE, que luego vamos a explicar cuáles son los torneos que entran para el SACE. Vamos a ver un ejemplo de una vuelta de 9 hoyos. Tanto la vuelta de 9 hoyos como las 18 hoyos entran para el SACE. Y lo que pasa es que las de vueltas de 9 hoyos solo son valederas para categoría Benjamín. Entonces, aquí tenemos un Benjamín que ha hecho 42 golpes en un campeonato autonómico. Y lo mismo, ahora con la valoración de 9 hoyos utilizaríamos la fórmula de abajo y nos da que el handicap cumplido en esta vuelta de 9 hoyos es de 17,282. Le sumaríamos el coeficiente, que en este caso va a ser 74 porque es un campeonato autonómico, y la vuelta es de 91,282. Bueno, pues este procedimiento se va a efectuar con cada una de las vueltas que los jugadores entreguen en los torneos y una vez que tengamos todas las vueltas, vamos a tomar un promedio. Y el promedio que hemos seleccionado es el mismo del Sistema Mundial de Handicap, por simplicidad, no por más que no hay otro motivo, sino que, bueno, pues ya es un promedio que, digamos, equilibra tanto la buena racha o el buen momento de forma. Si cogiéramos muy pocas vueltas de las últimas que ha jugado el jugador, pues estaríamos más valorando el momento de forma
Y si cogemos más vueltas, estaremos valorando más pues el histórico del jugador o digamos, su historial, ¿no? Entonces, bueno, creemos que este promedio de las 8 mejores de sus últimas 20 es un equilibrio bastante bueno y, por tanto, ya os digo, como por simplicidad, vamos a mantener el mismo. Entonces, bueno, ahí tenemos una ficha de una jugadora. En rojo serían las 8 mejores que ha jugado, pues el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Femenino, el Campeonato de España Absoluto, etcétera, etcétera. Se ve, si contáis, si os da tiempo a contar mientras está la diapositiva, veréis que hay 21. La última está en gris y simplemente es por carácter informativo, aparece ahí para que sepáis cuando esté disponible al público este sistema, para que sepáis cuál es la vuelta 21, la vuelta que se ha perdido, por decirlo de una forma. Y en azul estarían las vueltas que no cuentan y en rojo las vueltas, las 8 mejores, ¿vale? Y bueno, pues se cogen esas 8 mejores, se promedian y en este caso a la jugadora Balma Dávalos pues le daría un 66,864. Ese es su valor SACE, ¿de acuerdo? Y viene a representar pues un promedio de golpes, que en este caso pues es bastante bueno, ya que promedia 5 golpes bajo par, 5 y pico, 5,136 por debajo de par, ¿vale? Bueno, pues este es el cálculo básico del SACE y lo que vamos a hacer con cada uno de los jugadores. ¿Qué vueltas hemos incluido? ¿No? Pues bueno, pues desde 1 de enero de 2024 hemos empezado a computar todas las vueltas y han sido campeonatos de España y puntuales nacionales, campeonatos y puntuales autonómicos, pruebas que estén en el ranking o que formen parte de un circuito. ¿Vale? Por ejemplo, creo que la comunidad de la Federación de Madrid tenéis, aparte del circuito principal, no sé si tenéis un circuito Access, me suena, ¿no? Una especie como de segunda división o de promoción para jugadores que no acceden a los primeros torneos. Bueno, pues esas pruebas también pueden entrar dentro del sistema de SACE. Pruebas internacionales jugadas en España y todas las vueltas valederas que están computando para las vueltas para el comité juvenil, para los campeonatos de España, también van a ser valederas para el SACE. Con respecto a las pruebas internacionales jugadas fuera de España, pues van a empezar a computar a partir del 1 de enero de 2026. ¿Vale? Vamos a ver ahora después una pequeña diapositiva. Os voy a explicar qué se necesitaría, porque ya nos han llegado muchas preguntas sobre... bueno, estoy estudiando en Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer para poder computar mis vueltas? Bueno, pues lo voy a explicar brevemente después. Bien, ¿cómo podemos acceder a la información? El jugador, pues el jugador puede entrar en su área del jugador y es una buena oportunidad para poder registrarse en la web de la Federación Española de Golf y podrá ver su SACE. En concreto, esta es la pantalla de, pues, este soy yo, por no compartir datos de alguien más. Esta es un pantallazo de mi información y bueno, pues ahí abajo está el SACE general, el SACE de Pitch and Pad y veis un tercer SACE que es el Nobel que todavía no está desarrollado, que ya veremos si finalmente se desarrolla o no, pero bueno, tenemos ahí ya el hueco en la infografía, lo tenemos ya reservado. Entonces, bueno, pues como veis aparece justo debajo del gráfico de la evolución del handicap y ahí podéis consultar el SACE de cada jugador. En breve, yo creo que durante las primeras semanas de 2026, pulsando en el numerito del SACE, podréis consultar las vueltas. Esa pantalla que hemos visto de la jugadora Balma Dávalos, podréis consultarlo, las 21 vueltas, la última en gris porque ya lo ha contado, las 20 últimas pues en azul o en rojo en función de si entran dentro de las 8 mejores y así podéis ver los cálculos y bueno, podéis comprobar vuestro SACE si es correcto, podéis hacer alguna reclamación o lo que sea. Bien, para las federaciones autonómicas pues tienen acceso a mucha más información. Pueden acceder al área de club del SCH, donde, bueno, pues ellos ya lo saben, tienen toda la información de cada uno de los jugadores, de cada una de las pruebas, de cada uno de los SACEs, pueden hacer los listados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora en el momento, mientras estamos desarrollando la posibilidad de que cada uno individualmente en su área del jugador pueda ver las vueltas, pues se puede escribir a la Federación Autonómica para solicitar las vueltas o a la Federación Española de Golf y con mucho gusto os enviamos la información, tanto si lo queréis en Excel como si lo queréis en un pantallazo, está disponible. Entonces, bueno, pues como os decía, en esa área del club
que no es más que el acceso que tienen las federaciones y los clubes al sistema central de handicaps, pues está toda la información del SACE, las vueltas valederas y demás. Bien, vueltas jugadas fuera de España. Pues para las vueltas que se han jugado fuera de España a partir del 1 de enero de 2026, el procedimiento es el siguiente. El jugador debe de mandar a su club o federación autonómica la información de la vuelta. Para ello está la circular 42/2022, en la que nos dice la información que hay que aportar por parte del jugador, que no es más que la fecha y la hora a la que empezó la vuelta. La hora es importante, aunque parezca que no, porque el sistema de promedios, como te dice que son las últimas 20 vueltas, tanto para el sistema de handicap como para el SACE, necesitamos ordenarlas cronológicamente. Si el jugador ha jugado 36 hoyos en un día, lo cual pues no es una locura en algunas pruebas en Estados Unidos, por ejemplo, o igual en Inglaterra en verano, bueno, pues la hora a la que se ha jugado es importante, ¿vale? Para saber cuál se ha jugado antes y cuál después. La tarjeta completa. La tarjeta completa no solamente son los golpes, sino también el par de los hoyos y el handicap de los hoyos, ¿de acuerdo? Luego, qué barras se han jugado y su valoración. Aquí, normalmente los jugadores pueden tener algo de problemas. Normalmente ya casi todas las pruebas internacionales, sobre todo las jugadas en Europa, se comunica por mail esta información a los jugadores participantes, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, las universidades, el tema del handicap, digamos que no es prioritario, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos esta información puede costar encontrarlo un poquito más. De todos modos, hay una página web que se llama National Course Rating Database, perdón, que es de la USGA, en la cual podéis consultar la valoración de todos los campos de golf de práctica de casi todo el mundo, pero principalmente los de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es cuestión de buscar el campo de golf donde se ha jugado y las barras, ahí aparece la información, y con un pantallazo de esa página web es suficiente para enviar la información. Es mucho mejor enviar la información de esa página web que no de las tarjetas, porque las tarjetas suelen estar obsoletas a veces, ¿vale? Pues ha habido una revaloración o una modificación, eso nos pasa también en España. Bueno, pues mientras se agotan las tarjetas que se han impreso, pues el club sigue utilizando las viejas. Bueno, pues preferimos, o nosotros, si tenemos que chequear, vamos a chequear la información de la valoración de esa página web, ¿de acuerdo? Que es la oficial, por decir una forma. Luego, una prueba de que el jugador efectivamente juega esa competición, algo tan sencillo como un link a un leaderboard, por ejemplo, o una clasificación, un PDF, lo que sea, algo que demuestre que efectivamente el jugador estuvo en esa prueba y, bueno, pues que las tarjetas no están inventadas, básicamente. Y por último, que es lo más complicado de todo, es el ASC, que en inglés es el PCC. Y bueno, como es un cálculo que se hace por la noche, pues habría que preguntarlo y tendríamos al día siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, este cálculo suele ser el más complicado y eso hay que hacerlo directamente al club, ¿vale? Y bueno, ahí os podemos echar una mano, ¿de acuerdo? Si el jugador no consigue el PCC o el ASC, bueno, pues igual podemos tardar un poquito más porque hay que mandar algún email o lo que sea, pero podemos echaros una mano, ¿de acuerdo? Pero lo más rápido y lo más sencillo es que el jugador lo pregunte en el club. Bien, bueno, perdón, me faltaba una cosa. Con toda esta información la mandáis al club o a la federación autonómica o el club la procesa mediante pues, los softwares de competición que hay, y una vez que os han confirmado que esas vueltas están procesadas en el servidor central de handicaps, el jugador debe de solicitar su inclusión en el SACE, en el correo sace@rfgolf.es, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez que se solicite la inclusión de esa vuelta, nosotros lo que vamos a hacer es comprobar que la información está correcta y que se han aportado todas las vueltas, no solamente de ese torneo, ¿vale? Pues lo típico de que, bueno, como he jugado bien la tercera jornada, voy a enviar solamente la tercera jornada, no. Si no está el torneo completo, no vamos a aceptar esas vueltas. Y si detectamos que el jugador pues tampoco ha jugado 3 pruebas esta primavera y solamente nos ha enviado una, pues también a esa una, por mucho que la solicite, si no está la información de las otras 2, no la vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, en el reglamento especifica que de momento
Se van a aceptar en Estados Unidos las pruebas de División 1 y División 2. Y vamos a ver cómo funciona porque, bueno, pues es complicado hacer el seguimiento de todos los jugadores que están en el extranjero y de todas las competiciones que juegan. Y entonces, de momento, no hemos querido abarcar mucho, porque el que abarca mucho aprieta poco. Y bueno, pues de momento División 1 y División 2, pero la idea es ampliarlo a División 3 y NAIA. Bueno, una cosa aprovecho a decir, este sistema es un sistema vivo. Cada año van a haber modificaciones, van a haber mejoras. Una de ellas, esta que os acabo de comentar, de que posiblemente incluyamos División 3 y otras divisiones universitarias. Otra puede ser que, por ejemplo, introduzcamos también vueltas de clubes. Ahora mismo, pues el campeonato de un club no es vuelta del SACE a menos que esté dentro de un ranking de la Federación Autonómica. Bueno, existe la posibilidad, por mucho que sea Wager, ahora mismo no será válida para el SACE, pero vamos a estudiar la posibilidad de que determinadas competiciones de clubes que cumplan una serie de requisitos puedan entrar en el SACE sin tener que estar en los rankings de la Federación Autonómica. Bien. Diferencias entre vueltas valederas y el SACE. ¿De acuerdo? Aquí hay mucha confusión y bueno, pues quizá merezca la pena detenernos un poquito. El Comité Técnico Juvenil va a seguir con sus vueltas valederas. Tiene sus motivos y yo los entiendo perfectamente. Y bueno, ¿qué diferencias hay? Pues como he explicado al principio, cada campeonato de España o puntuable nacional tiene su propio calendario, con lo cual tiene su propio valor. Yo puedo ser 3,2 para el Campeonato de España y 1,7 para el puntuable nacional juvenil. Bien. Van a haber una serie de vueltas comunes dictadas por la Federación Española de Golf y una serie de vueltas autonómicas hasta un máximo de 10. ¿De acuerdo? Cada campeonato tiene su calendario, con lo cual, aunque habrá muchas vueltas que sean comunes, hay 10 pruebas para el Campeonato de España Infantil, Alevin y Benjamín, hay otras 10 para el Sub-16 y hay otras 10 para los puntuales nacionales juveniles. Aquí no hay coeficientes, en las vueltas valederas no sumamos, con lo cual el valor final es un valor que se parece al hándicap. Pues el hándicap de corte del Campeonato de España Infantil pues suele estar sobre 9 y pico, ¿vale? Eso es un número parecido al hándicap. Es una diferencia con el SACE. Y luego no utiliza ningún tipo de promedio, simplemente puntúa la mejor tercera vuelta, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que diferenciar claramente las vueltas valederas del SACE. El SACE, tanto el comité masculino como el femenino de la Federación Española de Golf, ya ha comunicado que sus pruebas, tanto campeonatos de España en sus categorías sub-18 y absolutas, van a entrar por SACE directamente, no van a haber entradas por handicap. Y en pruebas mid-amateur y senior van a reservar un cupo que creo que es del 50% para jugadores que entren por SACE y otro 50% para que entren por handicap. Y la idea es que en 2027 todo el mundo entre por SACE, ¿de acuerdo? Y bueno, ya hay alguna federación autonómica que está pensando utilizar el SACE en sus campeonatos más importantes. Esta mañana he tenido una charla con la Federación Andaluza de Golf en la que, bueno, pues me han preguntado una serie de dudas y algún consejo y demás para algún puntuable suyo y, bueno, pues hemos estado teniendo un intercambio de opiniones y, bueno, pues no sé si al final se decidirán o no. Y bueno, pues las federaciones, esto es un sistema que no es de uso exclusivo de la Federación Española de Golf, sino que está abierto, es una herramienta del Comité de Campos y Handicap a disposición de cualquier organizador de cualquier competición. Es decir, si la Real Sociedad Hípica, en su campeonato de la Real Sociedad Hípica, quiere hacer que el FIL se determine por SACE, lo puede utilizar perfectamente, ¿de acuerdo? Ahora mismo ya hay una consulta en nuestro servidor central de handicaps y desde los programas de competición se puede consultar el SACE de los jugadores exactamente igual que se consulta el handicap de los jugadores, ¿vale? Con lo cual, un club o una federación autonómica que quiera organizar un torneo y que quiere que el FIL se determine por SACE, pues simplemente tendrá un botón en el que le va a consultar de sus inscritos el SACE y ahí determinará el FIL de la competición. Por último,
Diferencias entre el Sistema Mundial de Handicap y el SACE, ¿vale? El Sistema Mundial de Handicap, como explica al principio, es un sistema que está pensado para que las competiciones handicap sean lo más justas posibles. Entonces, hay una serie de herramientas que no tienen sentido aplicarlas si yo quiero determinar qué jugador merece más entrar en un campeonato de España. Para que os hagáis una idea, cómo funciona el sistema mundial de handicaps. Dos jugadores pueden tener el mismo promedio de golpes, promedio en general, ¿no? Promedio de las 8 mejores de sus últimas 20, porque eso es el handicap, pero un promedio general. Dos jugadores pueden hacer 73 golpes de media y uno tener mucho más dispersión en sus resultados, es decir, uno es capaz de hacer 65 un día, pero también al día siguiente puede ser capaz de hacer 80, y el otro jugador pues es más constante en sus resultados y pues hace 70, algún día hace 69, pero nunca sube de 77. Bueno, pues el jugador disperso tendría handicap más bajo que el jugador constante. Y diréis, jolín, pues parece injusto, ¿no? Si es mejor jugador el segundo. Sí, pero el Sistema Mundial de Handicap interpreta que a la hora de ganar un premio handicap, el primer jugador tiene más probabilidades de ganar si no le da el handicap más bajo. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer un 65 y si su handicap pues, es de 0, pues está haciendo un -7. Y posiblemente pues ese día gane la competición. Habrá otros días que haga más 11 de su handicap, vale, pero lo que se preocupa en el Mundial de Handicap es de que el porcentaje de probabilidades de ganar, o la probabilidad, mejor dicho, de ganar una competición handicap sea la misma en todos los jugadores. Entonces, esos dos jugadores que promedian los mismos golpes, pero que tienen un perfil de juego completamente diferente, el sistema mundial de handicap, por decirlo de una forma, está beneficiando a uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas herramientas que diferencian el sistema mundial de handicap del SACE, pues son la limitación del resultado en un hoyo, que como explica al principio, en ese ejemplo de esa jugadora que ha matado a España en sub-18, lo limita a un doble bogey neto. También la limitación de subidas en el sistema mundial de handicap, puesto que es un promedio, si no ponemos una limitación de subidas, se podría subir el handicap todo lo que quisieras, a base de entregar muy malas vueltas. Pues en el SACE, pues si entregas malas vueltas, peor para ti. Si estás jugando mal, pues subirás, ¿de acuerdo? No tiene sentido poner ningún tipo de limitación por subidas. Y luego también está la reducción por resultados excepcionales que tiene el sistema mundial de handicap. Pues si el sistema mundial de handicap detecta que hay un jugador que de repente ha presentado un resultado anormalmente bueno o extraordinario, pues tiene una bajada extra. Bueno, pues en el tema mundial, en el SACE tampoco hace mucho sentido aplicar esta reducción por resultado excepcional, ¿no? Y bueno, pues creo que con esto queda más o menos claro las diferencias entre estas tres cosas que son muy similares, pero que tienen sus diferencias, ¿no? Las vueltas valederas del Comité Técnico Juvenil, el SACE y el Sistema Mundial de Handicaps, ¿vale? Y con esto hemos terminado la parte, digamos, de la charla, no sé si me he ido muy rápido hablando, pero bueno, creo que el momento, Diego, de que si quieres que incidamos más en un tema o si tenéis algún chat abierto y queréis que respondamos a alguna pregunta, pues... Sí, adelante. perfecto. Durante estos días nos han hecho llegar varias cuestiones. Voy a intentar todas aquellas que nos han ido respondiendo durante la presentación, pues bueno, buscar una respuesta. Venga, dejo la presentación porque tengo que volver a alguna diapositiva. Perfecto, ¿vale? hacemos eso. Me sirva de apoyo, ¿de acuerdo? Sí. Nos preguntan que el handicap mundial vino para unificar un poco el nivel en competiciones nacionales, internacionales. ¿La aplicación del SACE va a aplicar también a competiciones que se jueguen en Francia, Alemania para la entrada a competiciones o lo decide el comité organizador de la prueba? Muy buena pregunta porque es un tema muy candente o muy de actualidad, por decir una forma, en la EGA, la Federación Europea de Golf. No sé si sabéis o posiblemente no es una cosa, se ha lanzado hace poco. La EGA está promoviendo una European Amateur Order of Merit, ¿de acuerdo? Una especie de competiciones de élite para los golfistas que decidan no ir a Estados Unidos, sino que deciden estudiar su carrera aquí. Y bueno, pues de disponer de una especie de circuito de pruebas importantes en toda Europa, que empieza pues con el Internacional de Portugal, continúa con los internacionales de España,
durante, pues eso, desde febrero-marzo, que suele ser el Internacional de Portugal, que creo que recordar que es la primera prueba, luego Internacional de Italia, Internacional de Francia, el Brabazon Trophy, tal. Y bueno, pues eso es una orden de mérito que lo que busca, pues eso, es que los jugadores que se queden aquí tengan su propio circuito y, por tanto, es muy importante que estos jugadores tengan acceso a esas pruebas. Claro, estos acceso por pruebas se hace normalmente por ranking mundial, pero quedan plazas por handicap. Y entonces aquí surge, pues eso, las dudas de muchas federaciones, porque hay muchas federaciones que ya no utilizan el handicap tampoco, utilizan sus propios sistemas. No hay ninguna que tenga algo parecido al SACE, utilizan algún tipo de ranking o cosas así. Portugal utiliza algo muy parecido a nosotros, porque hemos estado en muchas conversaciones con ellos y, bueno, pues han desarrollado algo muy parecido que se diferencia un poco nada más simplemente en el promedio y demás, pero es muy parecido a lo nuestro. Entonces sí que hay por parte de la EGA la intención durante 2026 de desarrollar algún sistema y, bueno, pues este sistema está sobre la mesa, que funciona a nivel europeo, pues para poder ir al British Boys, por ejemplo, que ahora mismo el British Boys se entra por handicap, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues Francia e Inglaterra están bastante interesadas en que haya un sistema europeo gestionado por la EGA para poder entrar en esas pruebas internacionales. Perfecto. Mira, siguiendo con las pruebas internacionales, nos preguntan que aquellas que se juegan que no están incluidas en los calendarios de la EGA o de rankings europeos, si se pueden solicitar y si mantienen la baremación de internacional o se les puede dar prueba como nacional cuando el nivel no es alto. Buena pregunta, porque eso se me ha olvidado comentarlo. En cuanto a las pruebas internacionales, las únicas que van a ser valederas van a ser las que estén publicadas en el ranking, en el calendario de la Federación Española de Golf. ¿De acuerdo? Aprovecharemos una de las cosas que estamos desarrollando. Está el calendario oficial, por decir una forma, de la Federación Española de Golf, donde están todas las pruebas del comité masculino, el femenino, el juvenil, pitch and putt, discapacitados, etcétera. Ahí, pues el comité masculino, aparte de sus propias pruebas, incluye pues las pruebas que considera que son más significativas del calendario mundial. El Brabazon Trophy, el europeo, el British Amateur, por supuesto, el Eisenhower Trophy, el Campeonato del Mundo. Bueno, pues esas pruebas que están en esa página, en la página web de nuestra Federación Española de Golf, que están publicadas, esas pruebas entrarán. Nosotros, en la sección del SACE del Comité de Campus y Handicap, estamos preparando un listado de no solamente de las pruebas que van a valer para el SACE, sino también las que ya han computado, ¿no? Para que los jugadores puedan chequear que todas las que campeonatos han jugado y que puedan entrar en su SACE, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente aquellas pruebas que estén aprobadas, por decir una forma, por la Federación Española de Golf del calendario internacional serán las que entren en el SACE. Perfecto, muy bien. Pasando a un plano territorial, poco más a las competiciones nacionales y haciendo referencia a las pruebas comunes, aquellas vueltas que son comunes para todas las territoriales, sobre todo en el comité juvenil, ¿van a puntuar como competición nacional o como competición territorial? Territorial, excepto los puntuales zonales. Los puntuales zonales valen para el ranking del Comité Técnico Juvenil de la Española de Golf, de la Real Federación Española de Golf. Por lo tanto, son las únicas pruebas de ese calendario común, de ese calendario de las federaciones autonómicas, que van a tener el coeficiente 72. El resto tendrán 74. Perfecto. A ver, vamos a seguir con alguna del comité juvenil. Sí, aunque hemos dicho que se van a mantener las vueltas valederas para el Campeonato de España, como los sistemas que llevamos utilizando años, nos preguntan que si no puede, en algunos casos, limitar la participación de jugadores para no perjudicar su SACE nacional. Buena pregunta también. A ver, sí, esa cuestión está ahí y está sobre la mesa para poner alguna herramienta. Este tema lo hemos hablado ya mucho. Necesitamos algo que no provoque que el jugador no quiera jugar determinadas vueltas porque, digamos, no tengo un SACE suficientemente bueno, pues ahora ya no voy a intentar no jugar, voy a intentar prevenir mi SACE. Sí,
vamos a intentar desarrollar algo. Tenemos dos vías de investigación o de desarrollo, o como queramos verlo. Una sería que tengan un mínimo de vueltas de coeficiente 74, por ejemplo, para incentivar que el jugador juegue más vueltas y juegue más vueltas en su federación autonómica. O en el SACE no hay limitación geográfica, puedes ir a jugar pruebas siempre y cuando sean abiertas de otra federación. Y la otra es penalizar, por decir una forma, el no entregar vueltas con una determinada periodicidad. Es decir, si el jugador iba 2 meses sin presentar una vuelta, pues que tenga una penalidad de medio golpe, por ejemplo. Y si lleva 3 meses, de un golpe. Y si lleva 4 meses, de 2 golpes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas dos líneas de actuación. Como he dicho antes, este es un sistema que va a ir evolucionando según vayamos encontrando cosas. Esta sabemos que no la vamos a encontrar. Somos conscientes de que un sistema de promedios pues puede desincentivar la participación y, por tanto, queremos una de las primeras modificaciones que tendrá el SACE será esa, precisamente para evitar eso. Lo que pasa es que no hemos querido ponerlo desde el principio por no querer hacerlo más complicado, pero sí. La pregunta es cierta, o sea, la respuesta es sí, este sistema puede desincentivar en determinadas situaciones, pero esperemos encontrar una solución para en 2027 que esto se minimice. Genial. Siguiendo con competiciones, en este caso de campos cortos, el cálculo del SACE se realiza exactamente igual, ¿verdad? Correcto. En el SACE, la única diferencia del SACE pitch and pad es el coeficiente. El coeficiente será, espérate que lo piense, 52 pruebas internacionales, 54 pruebas nacionales, 56 pruebas autonómicas. ¿Vale? El par de los campos de pitch and pass es 54, pues parece lógico que la referencia, en este caso del coeficiente, sea sobre 54, no sobre 72. Genial. Mira, siguiendo con la pregunta que nos hace Roy en directo, en competiciones match play, sabemos que no es un juego por golpes, pero ¿va a tener algún tipo de incentivo o puntuación a la hora del cálculo SACE o simplemente está limitada a pruebas medal play? De momento está limitada a pruebas stroke play. ¿De acuerdo? El match play, el problema que tiene es que no son pruebas válidas a efectos de handicap. Es decir, nosotros no las aceptamos como vueltas valederas a efectos de handicap, por lo tanto no están en el sistema central de handicap, con lo cual no podrían entrar en el cálculo del SACE. Bueno, no sé, el futuro que nos deparará, porque al final, si a ti te dan el hoyo y tienes un pad de 2 metros, necesitamos un resultado en el hoyo. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, que se acepta el match play como vueltas válidas a efectos de handicap, pues ellos tienen el most likely score. Es decir, tú tienes que apuntar qué resultado pensabas hacer. Entonces, bueno, pues si tienes un pad de 2 metros, puedes pensar, pues lo iba a meter por todo el centro, o puedes pensar, bueno, lo normal es que haga 2 pads, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sistema en España yo creo que va a costar mucho aceptarlo. Entonces, desgraciadamente creo que el match play, a menos que podamos poner algún tipo de incentivos, igual que podemos poner un tipo de penalización, como he explicado antes, medio golpe si el jugador no entrega vueltas en 2 meses o en 3 meses o en el tiempo que estimemos, podemos poner una bonificación, de decir, oye, pues si en el Campeonato de España en la Copa Puerta de Hierro, el Campeonato Puerta de Hierro, la Copa Puerta de Hierro del Campeonato de España Match Play, llegas a cuartos de final, pues medio golpe menos en SACE, por ejemplo, y si llegas a las semifinales, un golpe menos. Podría ser una posibilidad, pero de momento no está sobre la mesa. Genial, hemos visto competiciones nacionales, competiciones territoriales, campo corto y match play. Y sí que quiero trasladarte una que nos ha llegado bastante, que por qué un mismo resultado en un mismo campo y en función de quién organiza el torneo asigna un valor, valor A o valor B. Sí. La pregunta del $1.000.000. La pregunta del $1.000.000. A ver, partamos de una base. Esto es un sistema para determinar quién hace méritos para jugar. Está pensado para Campeonato de España, aunque, como he dicho, es una herramienta a la libre disposición de cualquier organizador de competiciones. Entonces, si el año pasado tuvimos un ejemplo, el año pasado el Campeonato de España Sub-18 se jugó en Panorámica, masculino, y un mes antes se jugó el Campeonato de Castellón, que es valedero para los rankings de la Federación Valenciana de Golf, y se jugó en Panorámica. Entonces, en la misma vuelta en el Campeonato de Castellón
tenía un baremo de 74 y la otra tenía un baremo de 72. Y puedes decir, bueno, si has hecho los mismos golpes, el campo es el mismo, bueno, pues parece que no tiene mucho sentido. Bueno, consideramos que si yo estoy buscando los mejores jugadores para el Campeonato de España, le tengo que dar un plus a aquel que me juegue mejor un Campeonato de España. Y esa es la explicación. Podemos entrar en el debate y podemos estar toda la tarde de si 70, 72, 74 es justo o no. ¿Vale? Pues cuando tengamos datos estudiaremos, igual tiene que ser 68, 72, 76 o igual tiene que ser 71, 72, 73. Es otra cosa en la que estamos dispuestos a estudiar y modificar el día de mañana. Pero en principio lo que buscamos, si son los jugadores que más mérito han hecho para jugar el Campeonato de España, creo que hay que darle un plus al que hace 72 en un Campeonato de España por encima de alguien que hace 72 en un Campeonato de Castilla. Perfecto. Nos hacen una última pregunta respecto al ASC y el cálculo en el SACE, que si no es más justo, cuando hay resultados muy buenos generalizados, también se pudiera ajustar la baremación. Correcto, totalmente de acuerdo. Es algo a estudiar el día de mañana, es una posibilidad que también valoramos en su día, pero digamos que para poder desarrollar esa herramienta necesitamos muchos resultados, ¿vale? Con lo cual, de momento vamos a seguir con el ASC, pero el día de mañana yo estaría definitivamente dispuesto, y de hecho me parece lógico, que tuviéramos una SC del SACE, llamémoslo como sea, en el cual pues no por encima de +3 y por debajo de -1, ¿de acuerdo? Se ha jugado en condiciones muy fáciles y pues podemos un -2, ¿no? Bien, nos llega una última pregunta y ya con esto cerraríamos. Venga. En el sistema mundial de handicap son válidos los fútbol. ¿Aquí también opera o es solo para partidos individuales? Solo partidos individuales. Solo partidos individuales. En las pruebas por equipos, solo vamos a aceptar aquellas en las que los jugadores, mientras son jugadores, no pueden darse consejo, aunque sean del mismo equipo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los interautonómicos, los jugadores mientras están jugando no pueden darse consejo unos a otros. Cuando acaban de jugar le pueden hacer de caddy a su compañero. No hay problema. Esa vuelta sí sería válida para efectos de SACE. Pero, por ejemplo, un interclubes donde los jugadores jueguen con Copa Canadá, en el que el Copa Canadá se están dando consejos unos a otros, aunque sea una vuelta individual, el Copa Canadá es casi una vuelta individual, no sería válido a efectos de SACE. El fútbol tampoco, porque no tenemos un resultado individualizado. Aunque en el sistema mundial de handicap lo que hace es individualizar la vuelta, para el SACE no vale. Perfecto, pues seguro que durante su aplicación y durante el año surgen muchas más dudas. Seguro. Desde luego las que nos han trasladado han quedado resueltas y me gustaría preguntar a Bego si tiene alguna más. Una curiosidad solamente. ¿Habéis hecho el comparativo que hubiera ocurrido en el 2025 si se hubiera aplicado el SACE? Sí. Durante todo 2025 hicimos simulaciones paralelos de Campeonato de España, incluso alguna federación autonómica nos pidió para sus pruebas y seguimos estando abiertas. O sea que si la Federación Madrileña, por ejemplo, vuestro campeonato absoluto de la Federación de Madrid, pues queréis hacerlo, estáis valorando hacerlo por SACE, pues oye, Eduardo, ¿tú podrías mirar en 2025 qué hubiera pasado? Adelante, no tengáis ningún pudor en pedirlo porque estamos dispuestos a hacerlo. Lo que hemos visto, pues que cambia aproximadamente entre un 10% del field, aproximadamente, no cambia más. Los muy buenos siguen entrando y hay un 10% de jugadores que, digamos, están en los últimos puestos que entran en el field, donde pues entran unos y salen otros. Hay algunos jugadores, que es lo que más nos preocupaba, que en las simulaciones se quedaban fuera porque no tenían SACE, porque no te iban a tener ese mínimo número de vueltas, que son 8. A partir de que tengas 8 vueltas ya se puede calcular el SACE. Y bueno, pues y luego pues sí, que entra fulanito de tal y sale menganito. Bueno, pues no te puedo decir cuál de los dos sistemas es mejores. Ahora, si me dices que, pues no sé, que el campeón de Madrid se ha quedado fuera porque no tiene un SACE bueno, pues entonces me preocuparía mucho, ¿vale? Pero no, las simulaciones lo que nos ha dado es eso, es un 10-15%, la que más un 15%, pero normal suele ser un 10% del field, que son, pues eso,
de en torno a 10, 12 jugadores que cambian, unos entran, otros salen. Y de ese 10, 12 jugadores hay 2 o 3 que no tenían SACE. Por ejemplo, una de las primeras comparaciones que hicimos, y eso nos gustó mucho, o creo que es bueno, nos hemos quitado muchos extranjeros que se federan para jugar nuestros campeonatos. Un jugador que, pues eso, que quiere jugar el campeonato de España absoluto, porque le pillas a las fechas, está por España o por lo que sea, o porque quiere jugarlo, porque es una prueba válida para ranking mundial, le puede dar muchos puntos, y de repente se federa por la Federación Española para jugar el campeonato de España. Eso nos ha pasado. Yo vivo en Alicante, eso nos ha pasado en un campeonato de la Comunidad Valenciana Sub-18. Los Murkiji, que son unos muy buenos jugadores de Inglaterra, los 3 hermanos de repente se federaron por la Federación Valenciana de Golf para jugar un campeonato de la Comunidad Valenciana Sub-18. ¿Qué sentido tiene? Bueno, es que juegan el Saler y querían jugar el Saler y bueno, pues había un buen feel ese año y daba bastantes puntos de ranking mundial. Bueno, pues hemos dejado fuera 3 LVs. Bueno, pues con este método estos jugadores no podrían entrar por mucho que se quieran federar a última hora. Perfecto. Yo no sé los números que habéis manejado de simulaciones. Nosotros como Comité Juvenil en Madrid hemos hecho algo parecido en nuestros torneos importantes donde hemos tenido que realizar corte y más o menos los números son los mismos. Había una diferencia de más o menos 5 o 3 jugadores que Eso es. si hacíamos el cálculo por ranking entraban unos, si hacíamos el cálculo por handicap normal entraban otros y si hacíamos el cálculo por SACE parecido. Y más Correcto. o menos coincidía con lo que has Al menos explicado. que hagas una barra basada de un sistema que tal no sé qué, al final, pues eso, el 50% de los mejores jugadores te van a entrar por cualquier sistema porque son los buenos. ¿Vale? El tema es el otro 50% o el otro 25% o el otro 10%, lo que varía en función del sistema que tú quieras. Y bueno, pues en este sistema, ya te digo, cambia un 10% que, bueno, pues que ya te digo, lo que he dicho antes, que sale Menganito y entra Fulanito, pues bueno, no sé cuál de los dos tendrá más derecho a jugar el campeonato, pero bueno, yo apostaría por el SACE. Sí, y ya la respuesta a la última pregunta de que si perjudica a muchos jugadores y a niños que tienen un handicap alto, lo ha comentado ya Eduardo, pero bueno, deciros que es un sistema que se va a aplicar a competiciones de primer nivel, principalmente, o sea que no va a operar en competiciones de promoción ni por el momento en el comité juvenil. Correcto, a ver, os he dicho antes, el comité juvenil tiene sus motivos. El principal es que las vueltas valederas incentivan jugar. Porque como se coge tu tercera mejor vuelta, tú no puedes empeorar esa tercera mejor vuelta. Lo único que puedes hacer es mejorar. Entonces, pues si hay una vuelta valedera, pues voy a jugarla, ¿me entiendes? Entonces, sí, efectivamente. Pero bueno, como he dicho antes, es un tema que sabemos que está ahí y tendremos que cruzar ese río. Pues muy bien, la verdad que muy interesante la presentación y yo creo que casi la totalidad de las dudas que teníamos generales, que no eran casos particulares, han quedado resueltas. Muy bien. Pues nada, ha sido nada, un verdadero placer, Diego, Begoña. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad que me habéis brindado y bueno, como espero haber dejado más o menos claro, es un sistema que va a evolucionar y que yo estoy dispuesto a cuantas más sugerencias o ideas podamos aportar y habrá algún problema seguro, intentaremos solucionarlo lo mejor posible. Bueno, pues mejor será el sistema final que tengamos. Las vueltas valederas llevamos 11 años ya con ellas y bueno, pues han ido evolucionando. Pues este sistema igual. pues nada, simplemente cierro agradeciendo a Bego la idea de poner en marcha esta charla para todos los federados de Madrid y a ti, Eduardo, por el tiempo y la ayuda que nos has dado. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y aprovecho para felicitar a todas las fiestas y que tengamos un 2026 lleno de éxitos y muchos verdis. Yo aprovecho para felicitar a todos los oyentes las fiestas y a ti, Eduardo, en concreto, que sé que es tu cumpleaños. Así es, es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Muchísimas gracias, Begoña. A vosotros. Muchas gracias a todos. Adiós a todos. Adiós.